Existen crímenes atroces que por más que pasen los años, no se olvidan. Sin duda, la muerte del niño Dayan González fue uno de ellos. Han pasado 11 años, pero en la actualidad es un suceso que se repite con frecuencia. Conoce qué ha pasado y por qué se mantiene viva en la mente del venezolano la muerte de Dayan. Y repudio en Venezuela por la muerte de un menor de 5 años después de haber sido maltratado física y sexualmente. Muestras de repudio a las acciones cometidas en contra del menor de edad fallecido. Es que durante la noche de este lunes los habitantes de la capital del estado portuguesa protestaron en distintas calles de Guanare. Homicidio intencional, trato cruel, lesiones intencionales y abuso sexual. Yelinot González, madre de Dayan, vivía en Porlamar, estado Nueva Esparta, junto a Anney Montilla, con quien mantenía una relación amorosa. En octubre del año 2011, Anney se regresa a vivir a su natal Guanare y se lleva con ella al niño, pues así se lo pidió Yelinot. En ese momento se intensificó el sufrimiento de este pequeño. Los medios de comunicación manejaron la versión de que Anney sospechaba una infidelidad de Yelinot y por esta razón comenzó a torturar a Dayan como una posible venganza. El niño era víctima de abuso sexual, quemaduras, extracciones de piezas dentales, golpes, patadas, puntadas, arañazos e infinidades de castigos que cegaron su vida el 1 de diciembre del año 2011. Esta fue una investigación que duró al menos en su fase inicial 45 días continuos. Aquí esto se desarrolló en la ciudad de Caracas, Guanare y Nueva Esparta, en Porlamar. Se hizo una investigación que iba en simultáneo. Se utilizaron fiscales nacionales y también regionales. Es decir, esto fue el despliegue más grande que yo haya podido conocer en una investigación de este tipo para lograr esclarecer qué fue lo que pasó con Dayan González. Ya se logró reconstruir con testigos, con informes médicos, con informes del colegio, con informes de la Oficina de Protección de la localidad, pues lo que estaba ocurriendo. Al punto de que uno de los motivos por los cuales la cuidadora y el niño abandonan el colegio es ese llamado de atención que los representantes del colegio estaban realizando. Durante el proceso de investigación se lograron acumular una serie de fotografías obtenidas de los teléfonos de las detenidas, así como de un computador que logró ser incautado, y ahí se podía ver las fotografías del niño en distintos lugares con sus familiares, en playas, en paseos, en la casa, comiendo helado. Era un niño que intentaba sobrellevar esta realidad a la que estaba siendo enfrentado fatídicamente, bueno, con todos estos actos en contra de su integridad sexual y de su integridad física y psíquica sobre todo. Para quienes tuvieron la oportunidad de conocer a Dayan, lo describieron como un niño carismático, sonriente, inteligente y lleno de vida. Tratar de sonreírle también a la vida era como un mecanismo, reportaban como mecanismo de afrontamiento, pero finalmente iba a ser un niño totalmente triste que iba a percibir que lo estaban violentando y que no se le estaba aplicando afecto, hasta tal punto de querer desear dentro de su verbatim la muerte. Jamás olvidaré las últimas palabras de Dayan. Decía mirando a mi cara: doctor, me voy a morir, doctor, me voy a morir. Oír esas palabras y esa mirada pidiendo ayuda, la cual se le dio, pero ya era demasiado tarde. Los primeros señalados fueron Anney Montilla, junto a su madre Valentina Oropesa, su tía Doris Oropesa y el enfermero Yure Hernández, quien le prestaba cuidados al niño cada vez que Anney lo golpeaba o torturaba. Estas mismas personas fueron las que llegaron con el niño al hospital. La versión de los familiares o acompañantes nunca fue acorde. Siempre hubo controversias entre ellos. Recuerdo claramente que una de ellas me comentó que el niño se había caído de una moto hace aproximadamente 7 días. Y se logró principalmente reconstruir esas 48 a 72 horas del niño para poder determinar quiénes habían participado en forma directa en la comisión de esos hechos punibles.
Tanto al niño como a las víctimas se le hicieron una serie de exámenes que dieron respuesta a algunas incógnitas del crimen. Se practicó una experticia psiquiátrica y psicológica forense que arrojó en conclusión que la tendencia de la personalidad de esta ciudadana era a mentir, a encubrir, tenían tendencia a ser agresivas, a peleas constantes, a dar por hechos buenos cosas que estaban mal hechas. Es decir, los abusos y las violaciones eran conductas normales en ellas. La autopsia practicada al cuerpo de Dayan reveló múltiples traumatismos y hematomas. En la parte externa logramos evidenciar no menos de 100 rastros, y en la parte interna, producto de la autopsia que se practicó, obviamente también se evidenciaron heridas. Las posibilidades de sobrevida eran muy pocas. El hematoma en cara, le faltaban algunos dientes, parecían mordiscos. Había una lesión a nivel anal con áreas como de quemadas, con agua caliente. Todas las lesiones a nivel del cuerpo y obviamente la perforación intestinal y los días que transcurrieron en casa, este niño en agonía sin atención médica, fue lo que hizo que el niño realizara o presentara una sepsis, es decir, una infección generalizada que acabó con la vida del paciente. El 23 de febrero del año 2012 se realizó el juicio y fueron imputadas Agney Montilla y Yelinot González. Se logró imponer una sentencia condenatoria de 27 años derivada de los delitos de homicidio intencional, abuso sexual, trato cruel y lesiones graves antiguas y recientes. La falta de cuidado por parte de su madre era algo evidente, estaba palpable. No había forma de decir no sabía. Y esto fue fundamental en el momento en que se establecieron las responsabilidades penales en este caso. Es responsable penalmente en delitos de comisión por omisión. Son delitos que se cometen por dejar de hacer lo que hay que hacer. Junto a ellas también fueron acusados Yure Overdán Hernández Medina en los delitos de encubrimiento de conformidad con lo previsto y sancionado en el artículo 254 del Código Penal, de los delitos de homicidio intencional y abuso sexual, cómplice simple, trato cruel y lesiones graves antiguas. Valentina del Carmen Oropesa de Montilla, madre de Agnerí, en los delitos de trato cruel y lesiones antiguas. Doris Coromoto Oropesa de Aquel, tía de Agnerí, en los delitos de lesiones personales, cómplice simple y trato cruel. Estas tres personas están libres, mientras que Montilla y González continúan cumpliendo condena. La abuela del niño, madre de la imputada, comenzó el juicio sentándose casi al lado de nosotros, y a lo largo de que se desarrollaba el juicio, ella se iba corriendo un puesto más hasta terminar detrás del asiento de su hija, que era una de las acusadas en el caso. Me llamó mucho la atención que ellos eran unas personas muy unidas entre ellas, ¿okay? Están muy compenetradas. Una de las cosas que más les afectó, más allá de la condena de 27 años, fue el hecho que las separaran. En ese momento ellas, me acuerdo, comenzaron a llorar. Pues, ¿no? No se les veía durante el transcurso del juicio esa afectación, ¿sabes? Ese temor, ese dolor. Más allá del hecho del juzgamiento, en el cual la madre del niño se toma de la mano con la persona que directamente provocó los actos que dio muerte a su hijo. En personalidades de este tipo, en este tipo de sadismo, de agravios, de conducta violenta, conducta criminal, esto para nada les va a afectar y no van a sentir mayor culpabilidad o realmente juicio social. En este caso, y cuando hay alteraciones neurofisiológicas, probablemente hay alteraciones químicas, estamos viendo que no se produjo ese sentido de protección, que es lo que extraña más, es lo que preocupa y conmociona a la colectividad. 7 años después, el Tribunal Supremo de Justicia ratificó la sentencia condenatoria el 31 de octubre del año 2019. Agney y Yelinot, condenadas a 27 años de prisión por los delitos de abuso sexual, homicidio intencional a título de dolo eventual, trato cruel y lesiones graves antiguas, todos en grado de comisión por omisión.
lo cual representa una condenatoria de un gran peso y de un gran valor para lo que tiene que ver con ese mensaje que hay que enviar a la sociedad acerca de que este tipo de hechos no se pueden cometer, no se deben cometer. La finalidad de esta pena es decirle a la sociedad, este tipo de hechos es repudiable y todo el que intente cometer algo como esto, véase en este espejo. No se puede entender cómo una madre o como una persona que tenía relaciones directas con un niño pudiese hacer ese tipo de cosas. Dayan González, a quien consideré siempre como un angelito que desde el cielo nos guiaba para poder llevar a cabo una investigación tan importante como esta y lograr esclarecer qué fue lo que pasó realmente con él. Ha transcurrido más de una década desde este crimen, pero nos resulta sumamente perturbador que la historia de Dayan se haya repetido en muchos hogares venezolanos. Recibimos innumerables denuncias donde se vulnera la integridad de los niños, abuso sexual, maltrato y abandono. Es indispensable entender la responsabilidad de una crianza llena de amor y valores. Por esta razón, queremos hacer un llamado a la conciencia de los padres y de todo aquel responsable del cuidado de un niño, además del llamado a denunciar si eres testigo o evidencias maltrato infantil. Por favor, denuncia.